te damos, oh mi Señor. Gracias te damos por tu amor. Celebrarán los cielos tu gloria. Son las 18 horas. De la vida eterna. Desde pequeño tú me enseñas a contemplar tus manos. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Bendiciones, Dios los bendiga. Les saludo en el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo una vez más estar con ustedes a través de este medio. Bendiciones, hermano Juan Rodríguez, bendiciones, hermano Medrano, que Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bien, en esta noche estaremos continuando la serie de Proverbios capítulo 6, las 7 cosas que Jehová aborrece del ser humano. Mi hermano Wilfredo, Dios lo bendiga. Gracias al Señor. Vamos a orar un momento agradeciendo al Señor por este tiempo que nos permite estar con ustedes. Gloria a Dios. Jesús es el Señor de mi Perú. Estás escuchando la radio bendecida para bendecir. Desde Lima, Perú, a las naciones. Oremos. Padre, gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos permites estar a través de estos medios, llegar a los hogares de nuestros hermanos, amigos de diferentes lugares. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por esta mañana. Gracias por este momento que queremos también compartir esta hermosa palabra. Te rogamos que tú estés con nosotros. Ministranos, Señor, ministra nuestras vidas. Para ti sea toda la gloria y todo el honor sean para ti, Señor. Seas exaltado por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Usa mis labios, mi mente, mis pensamientos. Úsalos, Señor, para hablar a tu pueblo. Háblanos, háblame también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús es el Señor de mi Perú. Gracias, Pastor José Navarro, cantautor de Perú Profundo. Jesús es el Señor de mi Perú. 18 horas, 3 minutos. Proverbios, capítulo 6. Vamos a dar lectura a esta palabra. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y ahí empieza la lista. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las cosas que Dios aborrece del ser humano. Vamos a tratar este tema en esta noche. Y los ojos altivos es la primera cosa que se menciona en esta lista. Acá tenemos un catálogo de las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Tenemos que entender cuando dice Dios aborrece, pero Dios es un Dios justo, es amor, pero también es un Dios justo. Entonces tenemos un ejemplo. Si de repente a tu hijo un perro le muerde a tu hijo, tú cuidas de tu hijo y aborreces a ese perro que le ha mordido a tu hijo.
Pues son cositas que tenemos que tener cuidado. Cuando dice la palabra no debemos malinterpretar. Bien. Los ojos altivos, este adjetivo se asocia a la altivez. Una persona de ojos altivos tiene algunas características que vamos a estar mencionando. Cuando habla de ojos altivos, se refiere pues a una persona, representa a una persona altiva. Esta persona demuestra esta actitud de altivez. Y altivo significa sentimiento de superioridad frente a los demás. Representa esta persona una conducta que tiene las siguientes características. El orgullo, primeramente. El orgullo, la arrogancia, la soberbia son las características que va a tener una persona altiva. La antipatía, la autosuficiencia son características de una persona altiva. Entonces esto es un llamado para los creyentes a no tener estas características. Lo contrario a todo lo que estamos mencionando es la humildad, es la palabra humildad. Entonces esto es un llamado a la humildad, La circunstancia en que esta persona tiene ese espíritu de altivez, hablando de un espíritu de altivez. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde proviene todo eso? No se olvide que el primer pecado del universo fue que Satanás se enalteció su corazón, se orgulleció su corazón. Usted lo puede encontrar eso en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Ahí usted puede encontrar cómo es que ese ser creado era un ángel de luz y después por su orgullo, su soberbia, quiso ser igual a Dios o más que Dios. Entonces Dios aborrece a la persona orgullosa. Dios aborrece la soberbia, la arrogancia. La persona con ojos altivos cree que es autosuficiente y se cree Dios y que las demás personas para él no son necesarias para su vida. Entonces, esta actitud a Dios le resulta aborrecible, detestable, abominable, insoportable. Por eso es que dice la palabra que Dios mira de lejos al soberbio, al orgullo, al altivo. Mira de lejos al altivo, más al humilde mira de cerca. Tenemos muchos pasajes en las Sagradas Escrituras. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. No le puede soportar. Entonces, este pasaje nos debe llamar a reflexión. Proverbios 21:4 también dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Estas tres cosas se relacionan: altivez, el orgullo y los pensamientos del impío son pecado. El Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Proverbios 18:27 dice: y humillarás los ojos altivos. Ese orgullo, esa vanidad, exceso de estimación propia o arrogancia fue el primer pecado del universo. ¿Alguna vez
¿Usted ha visto alguna persona que le mira de pies a cabeza a otra persona y lo menosprecia y trata de humillar a esa persona delante de los demás? A esas actitudes Dios no le agrada. Juzga con una mirada o con su mirada a los demás. Esas cosas debemos evitar, lo que dice la palabra nos está enseñando. Ridiculizar a una persona delante de los demás. Una persona que tiene rechazo, que tiene aversión, repugnancia hacia otro y lo desprecia. Entonces todo porque de repente le vio mal vestido o de repente no está a su agrado. Entonces la altivez, ese espíritu altivo, el ojo altivo que habla la palabra de Dios, a Dios no le agrada. ¿Qué hará Dios con los ojos altivos? También voy a dar lectura a Isaías capítulo 2:11. Dice la palabra: la altivez del hombre será abatida. ¿Qué hará Dios con los ojos altivos? La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillado, y solo Jehová será exaltado. Por eso siempre decimos, y así debe ser, todo es para la gloria y honra de nuestro Señor. Isaías 2:17 dice: la altivez del hombre será abatida. Es similar a lo que hemos leído. Y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová es exaltado. 2 veces se repite este texto en Isaías capítulo 2, versículo 11 y 17. Usted lo puede comparar, es exactamente igual. Isaías 5:15 dice: y el hombre será humillado. Tenemos varios pasajes en las Sagradas Escrituras, en los reyes de Israel, algunos que se enaltecieron y Dios los humilló. Isaías 10:12 dice: después que haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón y la gloria de la altivez de los ojos. Ahí estamos viendo lo que hará Dios con los ojos altivos. Por eso nos llama la atención, nos exhorta la palabra que tenemos que cuidar de los ojos altivos. Por último, Salmos 18:27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido, al pueblo humilde, a la persona humilde, y humillarás los ojos altivos. Es fácil poder ver la arrogancia, la altivez de una persona, el soberbio. Es fácil ver, pero es difícil ver esas cosas en nosotros. Nosotros mismos no podemos ver. ¿Qué significa eso? Que los ojos altivos ciegan a la persona, les hace ceguera a las personas a sí mismos. Tienen los ojos cegados por su autosuficiencia, su autojustificación. No acepta sus errores. Una persona, en algún momento escuchamos decir: gracias a Dios porque yo soy más humilde que todos. Qué tremendo. Si tienes los ojos altivos, ¿qué tenemos que hacer? Es tiempo entonces de humillarnos ante Dios. Es tiempo de que podamos pedirle perdón a Dios antes que sea muy tarde. Dejar que Dios ministre esa área de menosprecio hacia los demás. Deja que Dios pueda ministrar esa área de los ojos altivos. ¿Qué es lo que tus ojos han estado mirando últimamente? En los periódicos, en el internet, en los kioscos. Tenemos que cuidar nuestros ojos porque lámpara del cuerpo son los ojos. Y por los ojos puede entrar mucha vanagloria, muchas tentaciones, mucha vanidad. Entonces la palabra de Dios nos enseña con unos ejemplos bíblicos, como por ejemplo Sansón. Sansón fue una persona
que fue atacado por esta altivez y de los ojos. Saúl, David, Herodes, Pedro, Pablo enfrentaron el orgullo, la altivez del espíritu, y muchos fueron sanados, pero otros no. Saúl no fue sanado de su soberbia. Ser humilde es la cura amarga para los altivos. Es muy difícil para los altivos humillarse delante de Dios o pedir perdón o reconocer sus errores. Los que rechazan esta cura, la palabra de Dios dice que serán destruidos. Entonces, el ejemplo más inminente, más exaltante, está en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Y es más, Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces ahí tenemos un maestro, el maestro de los maestros. ¿Habrá creyentes altivos?, preguntaba en la mañana. Sí, hay creyentes altivos. Algunos creyentes o de repente líderes que piensan que solamente ellos son la verdad. Y miran y desprecian a los demás porque de repente se visten diferentes a ellos. Y creen ser dueños de la verdad y dicen, y puede haber jactancia, que nosotros llevamos la sana doctrina. Cuidado, hay que tener cuidado con eso. Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo ya lo hemos mencionado. Si hay problemas con esto, reconcíliate y pide perdón al Señor. El segundo que está en la lista es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, la gente mentirosa. Dios aborrece a la gente mentirosa. Sabemos que el padre de la mentira es el mismo diablo. Proverbios 12, versículo 22, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Si tú quieres alegrar a Dios, ya sabes lo que tienes que hacer. Es mejor hablar la verdad. Entonces, el padre de mentira, desde el principio, él engañó. Es el padre del fraude. Desde el principio es el padre del fraude, de la simulación y de la hipocresía. Estas son las formas de engañar. Las mentiras se dan en 4 formas que hemos podido encontrar: a través del engaño, a través de medias verdades a medias, a través de exageración, y también adulterando muchas cosas, adulando también. Bien, así como el ojo altivo, algo similar es esta de la mentira. Está al lado del ojo altivo está la mentira. Los mentirosos entonces serán los hijos del diablo. La palabra de Dios lo dice bien claro eso. Voy a leer Juan 8:44. Dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida, él ha sido asesino desde el principio. A Dios no le agrada ese tipo de actitudes y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, o sea, odia la verdad, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces dice la Biblia, bien claro este pasaje, que el mismo diablo es dueño, es padre. Dice la Biblia que el demonio es mentiroso desde el principio. La mentira en realidad ha llevado a la humanidad a la perdición, a la condenación eterna. En Génesis encontramos este pasaje, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día, dice el pasaje, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí está la intervención de esta serpiente, de este enemigo, dándole medias verdades. Y lo que hemos dicho es una mentira. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, también encontramos este pasaje, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas veces ha ocurrido esto, que han ido personas a la iglesia disfrazadas. Parecen aparentemente, pueden ser personas muy buenos, de mucha piedad o siervos, pero fueron descubiertos a la luz de la palabra. Entonces estas personas se visten como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, también encontramos, pero temo que, si como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Tenemos aquí una advertencia: no nos dejemos engañar. Nuestras mentes deben estar en la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos nosotros estudiar la palabra, porque si no estudiamos, pueden engañarnos. Ahora hay mucho sectarismo. Tenemos que tener en cuenta lo que dice la palabra, que en los postreros tiempos a muchos engañarán. Entonces estamos viendo aquí en esta lista las cosas que Dios aborrece. Y la segunda cosa que Dios aborrece es la lengua mentirosa. No voy a hablar de la lengua porque hay mucho que hablar y hemos hablado bastante de eso. La lengua mentirosa, la lengua chismosa, Hemos hablado que Dios detesta ese miembro tan pequeño que puede encender un infierno, porque es inflamada del propio infierno. Entonces, la mentira es la segunda cosa mencionada en esta lista. Y como dije, en la Biblia encontramos textos del uso y del abuso de la lengua mentirosa. Muchos hombres han mentido adrede, deliberadamente, para salir del paso. Entonces, esta es una marca que indica que una persona puede ser infiel. La mentira es la marca de una persona infiel. Las mentiras, los mentirosos, aman las conversaciones impuras. Entonces nosotros tenemos muchos textos en la palabra de Dios donde nos advierte acerca de este pecado. Es el pecado que más se practica en la humanidad. En la Biblia encontramos desde un comienzo hasta en el libro de Hechos encontramos dos hombres que quisieron engañar a Pedro y el Espíritu Santo los descubre. ¿Por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Y ahí vemos pues lo que Dios hizo con esos mentirosos. ¿Qué hizo Dios? Murieron. Imagínate que si eso fuera el pecado de hoy en día, si eso fuera el resultado de la mentira, ¿cuántos muertos estuviéramos, verdad? Pero acá no debemos interpretar mal ese pasaje. ¿Qué hará Dios con los mentirosos? Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ahí hay una lista, los homicidios, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estoy leyendo el último libro de la Biblia y esa lista, dentro de esa lista,
horribles de esta lista, homicidios, está el mentiroso. Qué horrible. Levítico capítulo 18. Levítico en el libro del Antiguo Testamento. Levítico 18, voy a leer 18:22. Dice la palabra de Dios. Wow. Bueno, ese es otro pasaje, no quiero leer eso. Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 19: el testigo falso no quedará sin castigo. ¿Ve? La mentira va a tener un castigo al final. Y nosotros no quisiéramos estar en esa lista. Y el que habla mentiras no escapará, dice este libro de Proverbios. Entonces, como cristianos, como creyentes que somos, estamos aprendiendo. Nuestra conducta debe manifestar el verdadero carácter de Dios, que es la verdad. Pese a quien pese, la verdad debe anteponerse a nosotros. La verdad os hará libres. Cuesta decir la verdad, pero hay que decir la verdad. Como cristianos, como creyentes, la palabra de Dios dice en Mateo que vuestro sí sea vuestro sí, sí, no, no. Comparando ese pasaje con Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, lo leo, 5:22, dice la palabra 5, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. La palabra de Dios nos enseña que no debemos tener doble pensamiento. 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea, este pecado trae condenación. Trae condenación. Recuerdo un pasaje en las Sagradas Escrituras cuando no hubo verdad en Abraham, no podía tener hijo, consecuencia de esa verdad oculta ante Sarai, y ella no sabía, y ahí se entera cuando Abraham es confrontado con Faraón y le dice la verdad, y le dice: realmente ella es mi esposa, ella es hermana, hija de otro padre. Eso fue algo que no sabía Sarai. Y a consecuencia de eso, de esa verdad confesada, de ese pecado confesado, después vemos que ese nombre fue cambiado por Sara y tuvo allí un hijo. Entonces la palabra de Dios nos dice que el pecado oculto, el que anda en pecado oculto, el que no confiesa su pecado, no prosperará. Entonces es importante lo que dice la palabra. En Efesios capítulo 4, también encontramos este pasaje 4:15, donde dice la palabra, 4 versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Esas son las cosas que tenemos que hacer nosotros. La verdad sobre todo. Que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. En este mismo pasaje, en el versículo 25, nos llama allí a un hecho que debemos hacer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Entonces debe haber verdad en nosotros, no debe haber mentira, desechar la mentira. Y esta es la palabra que Dios nos está hablando, que tenemos que hacerlo. Amén. Por último, tenemos tiempo. Proverbios capítulo 6, versículo 17, nos da la tercera referencia de las cosas que Dios aborrece. Vamos a leer una vez más. Proverbios capítulo 6 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma:
los ojos altivos, ya hemos visto, la lengua mentirosa, acabamos de verlo, y luego las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí está hablando acerca de que Dios aborrece el acto de matar a una persona inocente, el acto de matar sin motivo alguno. Las personas que asesinan a personas inocentes. Acá hay mucho que mencionar y a Dios no le agrada estos tipos de personas. Las manos derramadoras de sangre inocente. Pueden ser de repente personas violentas que viven en la violencia, en el terrorismo, en el sicariato, en la extorsión. Puede haber muchas personas que están en esa lista y que pueden ellos encontrar la verdad, ser libres de eso, porque Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Pero también puede haber personas que no son, digamos, con estas características, pero son personas profesionales. Son personas, de repente, hoy en día hemos encontrado muchos países que están legalizando el aborto. El aborto es matar una vida que está en proceso de formación. Esa vida ya existe. Es quitar la vida de un ser inocente. Y no solamente los médicos están cómplices de eso, sino también los mismos padres, el papá y la mamá. De repente el papá que da el dinero, la mamá que acepta eso, ese niño o esa niña muere inocentemente, es matada, lo matan. Entonces, estas cosas son, dice la palabra, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Se puede curar eso, pastor? Sí. Estuvimos muchos casos, hemos estado tratando con personas así que han tenido estas dificultades, algunos con aborto tópico, otros provocado. Entonces Dios ha empezado a tratar con ellos porque no hay tranquilidad y paz en sus corazones de esas personas. Siempre están martirizados por estas ruidos y señales y sueños y pesadillas que ellos tienen, lo que escuchan, el llorido de niños, etc. Entonces Dios trata con estas personas y Dios da una cura para eso. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que venir a Dios. Tiene que volverse a Dios con todo su corazón. Entonces cuando dice a Dios aquí en este pasaje, a Dios no le agrada las manos derramadoras de sangre inocente. En Deuteronomio capítulo 19, Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, capítulo 19, voy a dar lectura a este versículo que estaba viendo hoy en la tarde. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio del... Voy a leer el 9. Siempre en cuando guardes todos estos mandamientos. Es necesario guardar los mandamientos de Dios. Aquel que conoce los mandamientos y no los guarda es un mentiroso, dice en Primera de Juan. Hemos estado hablando de la mentira. Y acá dice, siempre en cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades. Está hablando de las ciudades de refugio. Las personas que cometían este atentado, ya sea premeditado o por casualidad, estas personas podían ir a estas ciudades para que puedan tener cierto refugio y ahí pueda haber un juicio justo. Entonces aquí está hablando en este libro acerca de los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios es no matarás.
Por algo está escrito allí en este pasaje, no matarás. Esto fue otro de los hechos que encontramos en el libro de Génesis, cuando Abel murió por causa de Caín. Caín mató a Abel y podemos decir que era inocente Abel y lo mata a su propio hermano. Entonces ahí estamos viendo un caso y dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Y encontramos estos pasajes en las Sagradas Escrituras que muchos de los siervos del Señor hoy en día está pasando esto y esa tierra clama, la sangre inocente clama y llega un momento en que Dios escucha la oración. Estamos a punto de que esas cosas suceden en nuestro mundo. La otra de las cosas que estamos mencionando aquí, bueno, es otro, y con esto termino, no puedo continuar más. Proverbios capítulo 6, estamos viendo el versículo 17, las 7 cosas que aborrece Jehová. Dice: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Todo empieza en el corazón. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese corazón no descansa, está siempre pensando. Se va a dormir, está pensando maldad para hacer al día siguiente a su prójimo, a su amigo, a su vecino, a su familia, a su esposo o a su esposa. Entonces esta persona no va a vivir tranquilo. Dios dice bien claro aquí que Dios aborrece al corazón, a la persona que tiene este tipo de corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, pensamientos impíos. Siempre está pensando de hacer mal a su prójimo. Y a Dios no le agrada nada, por nada, este corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Este corazón puede ser sanado? También puede ser sanado. Es necesario que ese corazón sea sano. Es necesario decirle: Señor, perdóname todas las cosas que he hecho. Por eso dice la palabra de Dios: guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. En realidad todo depende del corazón. De ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen los deseos de los hombres, los deseos de la carne. Entonces, ese corazón está sucio, está manchado. Entonces Dios dice: dame, hijo, y yo lo voy a reparar, yo lo voy a sanar ese corazón. Hay corazones endurecidos como piedra, que no quieren perdonar, que no quieren aceptar sus errores, que no quieren reconciliarse con Dios. Hay dureza en su corazón. Cuando esas cosas suceden es porque hay orgullo, vanidad en su corazón y está a punto de perder todo. El corazón es algo importante para Dios. Por eso dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque allí están los sentimientos, las emociones, y Dios trata. Dios quiere sanar esos corazones heridos. Dios quiere sanar esos corazones que están perturbados de pensamientos malos. Dios quiere sanarlo. Entonces, si acá hay un remedio para eso, ¿por qué no acudir a ello? Hay cristianos, hay creyentes con estas actitudes de un corazón malo, de pensamientos malos hacia su prójimo, hacia su amigo. También hay creyentes así. La palabra de Dios nos enseña que Dios es quien sana el corazón. A los corazones quebrantados, Dios los puede sanar. Guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. No solamente está hablando de sentimientos y emociones, también algo físico, algo que las personas muy jóvenes están enfermos del corazón. ¿Por qué? Es por falta de perdón. Hay odio en sus corazones, hay resentimientos en sus corazones y ese corazón pues está sufriendo. Entonces, como cristianos, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos mencionando.
Acudir al Señor y decirle, Señor, ay, aquí estoy. Perdóname si estas cosas he hecho. Y a Dios no le agrada estas cosas que están pasando en tu corazón. Entonces, esas son las cosas que dice la palabra en cuanto a estas 6 cosas. Los pies presurosos para correr el mal. Tenemos un poquito de tiempo. Los pies presurosos para correr el mal. ¿Qué cosa tiene que ver con los pies, nuestros pies? ¿A dónde se dirigen nuestros pies? ¿A dónde vamos? ¿Dónde caminamos? ¿Hacia dónde están presurosos para correr y andar en contra de los mandamientos de Dios? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, lo que dice la palabra, los pies presurosos para correr al mal. Bueno, tenemos que tener en cuenta, la palabra del Señor nos enseña que si nuestros pies se apresuran para hacer daño, cuidado con eso. Hay vigor y diligencia para seguir el pecado. No debemos seguir ese camino. Ese camino no nos va a conducir a nada. Y a veces no hay miedo ni temor en ello, pero a veces están impacientes en querer hacer ya las cosas y se apresuran para hacer daño, el daño planeado. Entonces ahí es donde la palabra de Dios nos llama la atención. Tengan cuidado. Usted ha encontrado personas que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, tocan la puerta para llamar al vecino o a otra persona y le dicen, ¿sabe qué? Te cuento la última, ¿no? Entonces los pies presurosos para chismear, para hablar mentiras, murmuraciones. Entonces la palabra de Dios dice que a Él no le agrada estas cosas. Los pies presurosos para el mal, para la maldad, para el camino malo, para el camino equivocado. A Dios no le agrada estas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que dice la palabra. Pasamos de una vez al otro que dice el testigo falso que habla mentiras. Tiene que ver mucho con la mentira, tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Pero acá hay un falso testimonio. Eso, una persona que levanta falso testimonio es una mayor maldad, es una maldad más grande. Porque en su mente perversa está allí para hacer daño, para inventar, inventa cosas que no son y no tiene barreras para mentir. Y tenemos que tener en cuenta de que estas cosas a Dios no le agrada para nada. Dice este pasaje, el testigo falso. Doble condena. Aparte que es testigo falso, hay un mandato en la palabra del Señor que dice, no levantarás falsos testimonios. Aparte de ese mandato, hay otro que dice que hablan mentiras. Entonces, esto es, como dije, es de mayor maldad. A Dios no le agrada a una persona que esté dando mal testimonio, murmurando de alguien, murmurando a algo. Esto es un delito que hace mucho daño a esa misma persona y a las otras personas, y a Dios no le agrada eso. ¿Dios va a castigar eso? Claro, a todas estas cosas Dios lo va a castigar. Dios es el juez justo y verdadero. Ese castigo viene de parte de Dios a quien le ha ofendido. Pues encontramos varios casos en la palabra de Dios cuando habían falsos testigos, como en el caso de Ruth, quisieron presentar falsos testigos en caso de ella, pero gracias a Dios lo liberó de eso. Por último dice, el que siembra discordia entre hermanos. La discordia entre las personas usando todo tipo de medios para destruir no solamente la amistad, sino que quiere salir de repente airoso por sus pasiones, por sus deseos. Y aquí hay que tener en cuenta que a veces, aquí bien claro dice, entre hermanos. Dios es amor, Dios es un Dios de paz, pero que siembra en discordia
entre los hermanos, eso es algo terrible. Mencionando, los chismes traen discordias entre hermanos, averiguando cosas que no son. Eso trae contiendas y puede encender mucho fuego. Eso puede pasar de repente en familia, puede pasar de repente en la iglesia también, que siembra discordia entre hermanos. Entonces, a Dios no le agrada estas cosas. ¿Para qué vivir con todas estas cosas? ¿Para qué estar viviendo en medio de estas cosas que Dios aborrece? Si estas cosas están pasando en tu vida, inmediatamente acude al Señor y dile: Señor, perdóname. Estoy cometiendo faltas equivocadas, estoy equivocado, estoy cometiendo errores garrafales que a ti no te agrada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decirle perdón al Señor, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, me arrepiento de todas las cosas que he hecho. Vamos orando, vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, estas 7 cosas que mencionas, muchas veces hemos cometido una de ellas, quizás 2 o 3 o quizás las 7. Hemos sido tentados por los ojos altivos, nuestra lengua se ha opuesto a tu verdad, nuestras manos se han apresurado para hacer daño, nuestro corazón siempre ha estado tomando pensamientos fuera de tu palabra, fuera de tu verdad, pensamientos inicuos, pensamientos malos. Nuestros pies se han apresurado para hacer el mal. Perdónanos, Dios Santo. Quizás en algún momento hemos sido testigos falsos, murmurando contra alguien o engañando contra alguien, creando contiendas entre nuestros hermanos. Señor, perdónanos. No estamos así viviendo de acuerdo a tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas quien puedas estar ministrando nuestras vidas. Sana esos corazones, sana esas manos, sana esa lengua, Señor. A cada uno de tus hijos que estamos aquí, Dios Santo, que hemos estado escuchando esta hermosa reflexión de tu palabra. Que tú seas, Señor, quien puedas curarnos. Tú eres el médico de los médicos, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo esto lo ponemos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti. Nos arrepentimos delante de ti. No queremos estar en esa lista, Dios Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida, hermana Ginette, hermana Esther. Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Nos estamos ya despidiendo de este tiempo con ustedes. También que hemos estado, y gracias a Dios por esta mañana también que el Señor nos ha ministrado. Bien, y seguimos estudiando la palabra del Señor el próximo jueves, martes, no se olviden. José Navarro, música peruana, Perú profundo. Que Dios nos ayude y seguir adelante. Estás ahorita en sintonía de la radio 18 Rosa horas, 49 de Saro. minutos. Somos una iglesia cristiana para usted y la familia. Le invitamos a usted y su familia a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nuestro deseo es ayudarle a establecer una buena relación con Dios, con Bendiciones. tu esposo, tu Que Dios lo esposa, bendiga tu novia, abundantemente. tu familia, tus La vecinos, gracia tus amigos, tus hijos Del Señor y una buena relación sea con con usted. tus amigos de tu trabajo. Bendiciones.